Bueno, para el trabajo de física, Dani, Sergio y yo nos hemos propuesto hacer 3 circuitos eléctricos diferentes, uno de ellos en serie, el otro en paralelo y ya el último en mixto. Vamos a utilizar los siguientes materiales. Primero, cable, cinta aislante para las conexiones, una pila de petaca de 4,5 voltios, 3 lámparas, chincheta, un interruptor para cortar y encender la luz y un pelacable para que así no sea más fácil. Serie, como dijimos en la introducción, tenemos una pila de 4,5 voltios conectada mediante cables a un interruptor y a 3 bombillas que actúan como resistentes. Bueno, cuando hablamos de circuitos hay que tener presente la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En serie, como bien ha dicho Dani, el voltaje total del circuito es la suma de los voltajes que hay en cada resistencia. La intensidad es igual en todas las resistencias, en todos los puntos del circuito. Y la resistencia total es la suma de las resistencias que vemos, que en este caso son bombillas. Vamos a pasar a la demostración del circuito. Como bien observamos, el voltaje en cada bombilla es menor que el voltaje de una bombilla si el circuito solo constara de una bombilla, pero como aquí tenemos 3 resistencias, según la ley de Ohm el voltaje se reparte en cada resistencia. Por lo tanto, se cumple. Así sería la potencia original de una bombilla con una pila. En comparación con las 3 bombillas conectadas en serie, es muchísimo mayor el voltaje. Aquí tenemos el circuito en paralelo. Tenemos igual que el anterior en serie, tenemos el interruptor, la pila, pero lo que cambia es que son las 3 bombillas que actúan como resistencia están en disposición paralela. Sí, en los circuitos en paralelo, según la ley de Ohm, el voltaje es igual en todos los puntos, en todas las resistencias. Ahora vamos a pasar a la comprobación. Podemos observar que el voltaje es el máximo porque se iguala en las 3 bombillas y la intensidad se reparte entre las 3. Por último, hemos realizado un circuito en mixto con 2 bombillas puestas en paralelo que hacen serie con otra bombilla más. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta las 2 leyes de Kirchhoff, en la que una dice que la intensidad que entra por un nodo es igual a la intensidad que sale por el nodo contrario. Y la otra que tenemos que tener en cuenta es que la suma de los voltajes del circuito tiene que dar 0. Ahora pasamos a la demostración. Los 4,5 voltios de la pila se dividen entre las 2 resistencias en serie. En esta resistencia se consume un voltaje de 3,5 voltios. Y en la otra resistencia, que es en paralelo, se consume un voltaje de 1 voltio. Al ser en paralelo, el voltaje en esta resistencia es igual que en esta, porque aquí, en el paralelo, la intensidad era lo que se repartía. En serie, la intensidad era igual.
Bueno, para el trabajo de física nos hemos dispuesto a hacer 3 circuitos eléctricos. Uno de ellos en serie, otro de ellos en... Bueno, para el trabajo. Los 4,5 voltios de la pila se dividen entre las dos resistencias en serie. En esta resistencia se consume un voltaje de 3,5 voltios. Y en la otra resistencia, que es en paralelo, se consume un voltaje de 1 voltio. Al ser en paralelo, el voltaje en esta resistencia es igual que en esta, porque aquí, en el paralelo, la intensidad era lo que se repartía. En serie, la intensidad era igual. Ahora vamos a pasar a la demostración del circuito. Aquí tenemos el circuito en paralelo. Tenemos la pila, el interruptor como antes, y las 3 bombillas que actúan como resistencia en disposición en paralela, ¿vale? En los circuitos en paralelo, según la ley de Ohm, el voltaje se mantiene... Corta. Está Es mal. que se mantiene otra vez. Sí, la lía yo también. botón? Por último, hemos realizado un... Espérate. La demostración del circuito es que el voltaje se divide entre las dos de resistencia en serie y es el mismo voltaje en paralelo. Y yo, corta. Los 4,5 voltios de la pila se divide de forma igual para las dos resistencias en serie. ¡No! Los 4,5 voltios de la pila se divide entre las dos resistencias en serie.